Hemos estado durante ya unos días, unas semanas atrás, hemos estado entrando a un ambiente, hermanos, a una atmósfera espiritual donde no cualquiera entra, donde no cualquiera o es valiente a entrar. ¿Qué pasó? Pasen un papelito porque no los logro ver desde aquí. Entonces les decía que en el ambiente espiritual no es fácil a veces entrar y no cualquiera entra. Realmente la palabra de Dios nos enseña que solamente los valientes son los que van a descubrir las cosas y los misterios de Dios. Amén. ¿Y usted cree que es un valiente? Amén. ¿Creen que en esta iglesia hay valientes? Amén. ¿Sí? ¿Se dispone a ser usted un valiente? Amén. Pues fíjese que hemos comenzado a hacer muchas cosas como iglesia, hermanos, que años atrás, la iglesia ya va para 3 años, ¿verdad? Hemos celebrado 2 aquí juntos, pero tenía un año extra antes. Hemos visto, hermano, que la iglesia ha ido avanzando. La iglesia, muchas veces, hay iglesias que se estancan. Hay iglesias que tienen limitaciones, hay iglesias que no avanzan, pero en estos 2 años, 3 años que Oasis de Dios ha surgido aquí en la ciudad de Los Ángeles, hermanos, hemos visto cómo la iglesia ha podido ir avanzando. Y ha ido derribando muros y ha ido pasando circunstancias como la pastora lo explicaba. No es fácil pasar esos momentos, es difícil sanar el corazón, sanar esa herida, pero Dios dice vamos adelante. Dios no dice aquí se van a detener. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hermanos, lo tuvo por 40 años dando vueltas en un desierto, hasta que su corazón fue tratado, hasta que su corazón fue transformado, y ni siquiera esa generación que salió de Egipto fue la que entró a la tierra prometida, sino que fueron sus descendientes. Así que yo espero que no solo nuestros hijos en este momento vayan a entrar a la promesa de Dios, sino que nosotros, hermanos, preparemos el camino para que usted y yo entremos y dejemos una generación en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Y esa es la responsabilidad que tenemos como padres, como pastores, como líderes de esta iglesia, como los mayores de esta iglesia, para poder hacer que nuestros hijos lleguen a la promesa y que la puedan disfrutar no solamente ellos, sino aún nosotros la podamos disfrutar. Entonces estamos viendo, hermanos, de que sí se ha avanzado, pero se han dejado de hacer varias cosas que han empezado a hacerse el día de hoy. Y yo no sé si usted ha estado enterado, pero se han estado haciendo cosas, hermanos. Se han estado haciendo vigilias, se han estado haciendo oración, ahora se está haciendo ayuno, se está ayudando a los necesitados. Y todo eso, hermanos, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que vamos a inquietar el corazón de Dios. Vamos a inquietar el corazón de Dios y Dios se va a empezar a mover de una manera sobrenatural en nuestra vida. Y yo quiero hoy hablarle un poquito, porque la pastora se tomó el tiempo la semana pasada de poder hablarnos en cuanto a la oración. Y cuando hablamos de la oración, hermanos, la oración tiene que ser de 2 vías. Usted hablando con Dios y esperando la respuesta de Dios. Porque qué feo es hablar con alguien, ¿verdad?, que se queda mudo. ¿Verdad que sí? Si usted solo habla y habla y habla, o hablar con alguien que no lo deje hablar, peor todavía. Que no hablen con las mujeres, dice la verdad. Que usted solo está oyendo y escuchando y escuchando y escuchando y quiere decir algo, pero no lo dejan. ¿Sabe que la oración es así, de 2 vías? Mientras que usted habla con Dios, usted tiene que esperar la respuesta de Dios. Usted tiene que esperar y estar atento a que Dios le quiera hablar. Gracias, santos. Gracias. Entonces tiene que estar atento a que cuando usted ora, tiene que aprender también a escuchar, a hablar y a escuchar. Entonces la oración es importante. Y algo que va de la mano, hermanos, con la oración, es de que hemos estado haciendo oración y ayuno. Y yo quiero hablarle un poquito en esta mañana, un poco sobre lo que es el ayuno. Amén. El significado de la palabra ayuno, hermanos, es literalmente cubrirse la boca. Híjole, va a decir. Eso es lo que quiere decir en el original. Cubrirse la boca o taparse la boca. ¿Con qué intención? No de no hablar, sino con la intención de no comer, de abstenerse de las comidas. Eso quiere decir literalmente lo que es el ayuno. Si a usted le han dicho que mientras ayuno usted puede comerse su pastelito, puede estar tomándose un cabecito, eso no es ayuno. Eso solamente, y le dicen y ore, entonces solamente es oración, pero no es ayuno. El ayuno literalmente es cubrirse la boca con el propósito de no probar ningún alimento. Amén.
Entonces, cuando nos abstenemos, eso porque usted y yo tenemos derecho, hermanos, de comer, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan aquí? Y la palabra dice que el que trabaja pues tiene derecho a comer, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene un derecho de comer delante de Dios porque está trabajando. Pero usted en un momento en su vida decide ayunar y está dejando a un lado el derecho que tiene de comer, absteniéndose de ese derecho para poder agradar y buscar a Dios. Entonces mientras usted está ayunando, hermano, literalmente está afligiendo su cuerpo físicamente. Yo quiero hacer una pregunta bien sincera. Bueno, la pregunta la voy a hacer y quiero que su respuesta sea muy sincera en esta mañana. ¿Cuántos de aquí han ayunado más de alguna vez? Levante la mano. Con confianza, hermanos. ¿Sí? Ahora levanten la mano los que no han ayunado. Con confianza. Ahí hay uno. Ese es bien sincero, ¿eh? Hay que ponerle una estrellita en la frente por sincero. Sí, es que a veces hacemos una pregunta y a mí me da pena. Cuando ya mira a otro que levantó, entonces ya empiezan 2, 3, 4, ¿verdad? Se empieza a sinceridad el corazón, pero no. No lo digo, hermanos, para poner en evidencia a nadie, sino que sabe que muchas veces nosotros decimos que no ayunamos, pero lo hacemos involuntariamente. Usted ha ayunado muchas veces involuntariamente. ¿Sabe por qué? Porque usted se acuesta posiblemente después de cenar a las 6 de la tarde y hasta ¿qué horas vuelve a comer otra vez? Hasta al siguiente mañana a las 6, 7, 8 de la mañana, y si duerme un poquito más hasta las 10. ¿Verdad? Pero involuntariamente usted está ayunando. Lo que pasa es que no se le cuenta como un ayuno agradable delante de Dios porque no pasó toda la noche orando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ni cantando, ni adorando al Señor, ni vigilando, sino la pasó roncando. ¿Verdad? Entonces no se le cuenta a usted como un ayuno agradable delante de Dios porque no agregó esos otros ingredientes que va al ayuno, a la oración y a vigilar delante de Dios y a adorar al Señor. Pero usted ayunó involuntariamente. ¿Saben usted el significado de la palabra desayuno? Y no me voy a salir como aquel hermano que me dijo desayuno es 2 huevitos, platanitos, panitos. Ese es desayuno. No voy a salir con ese significado. La palabra desayuno involucran 2 palabras: la palabra des y la palabra ayuno. En español a veces no nos tiene sentido la palabra desayuno, pero en inglés usted conoce la palabra breakfast, ¿verdad que sí? Ahí sí se entiende, porque dice es romper el ayuno. Entonces cada vez que usted se levanta en las mañanas y desayuna y toma su breakfast, ¿qué está haciendo? ¿Rompiendo qué? El ayuno. Ay, qué bueno que me está entendiendo, man. Gloria a Dios. Entonces la palabra desayuno es romper el ayuno. Entonces involuntariamente nosotros ayunamos muchas veces si no le agregamos los otros ingredientes que ya dijimos, la oración, el vigilar y adorar al Señor. Pero estamos ayunando, estamos afligiendo nuestro cuerpo porque mientras usted está dormido, ¿sabe qué está pasando en su cuerpo? Su cuerpo sigue trabajando. Su estómago sigue pidiendo comida porque su cuerpo sigue generando jugos gástricos. Sigue trabajando y sigue pidiendo que le entre comida. Y si usted se levanta a picar a la 1, 2 de la mañana algo, es porque su cuerpo se lo está pidiendo, porque tiene la necesidad. Más si usted es de buenas porciones, mucho más. ¿Verdad que sí? David decía o escribía en el Salmo 35, versículo 13, en la segunda parte. Aquí está hablando, ¿verdad?, de las personas que se han levantado contra él, de que él, hermanos, incluso por las personas que hablaban en contra de él, que se levantaban en contra de él ayunaba, imagínense, y oraba por ellos. Mire lo que dice 35:3 del Salmo. 13, 35:13. Vamos a ver ahí, 35:13. Dice ahí, pero yo, cuando ellos enfermaron, está hablando de las personas que estaban a su alrededor, aún dice, cuando ellos enfermaron, me vestí, dice ahí, ¿de qué? De cilicio. Esa es una vestidura, hermanos, que inquietaba, que no era agradable en el tiempo de la Biblia. Eso era un traje áspero que se ponía la persona para estar incómodo. Entonces David dice aquí, yo me vestí de ese traje incómodo de cilicio, afligí, ¿con qué dice? Con ayuno, ¿qué? Mi alma, y mi oración se volvía a mi seno.
Entonces involucra aquí el ayunar, hermanos, involucra afligir el cuerpo y involucra también oración. Entonces vuelvo y repito, ingredientes para que nosotros podamos tener un ayuno agradable delante de Dios es ayunar y orar. Ayunar y orar, repítalo usted conmigo, ayunar y orar. Y agréguele adoración. Agréguele un tiempo de apartarse delante del Señor. Esos días platicábamos con el hermano Eric, me decía, es que para usted tal vez le resulta un poquito más fácil, que anda todo el día ahí manejando, me decía el hermano Eric, ¿verdad? Manejando y tal vez no tiene ninguna distracción. A ver, la distracción la tengo enfrente en el otro carro, le digo. Si no le meto freno, me ensarto en un carro atrás. Pero si hay un poquito más de libertad en poder ayunar, en poder poner la radio y adorar al Señor, pero aún nos falta el ingrediente de la oración. Puedo orar y puedo hablar ahí con Dios, pero no he tenido un tiempo de apartarme y de buscar el rostro de Dios para que mi ayuno, mi oración y mi adoración llegue directamente a inquietar el corazón de Dios. Amén. Así que si usted está entrando en este río, hermanos, de la oración, del ayuno, de vigilar al Señor y de adorar al Señor, mire, esta iglesia tiene, hermanos, una peculiaridad bien especial. Yo no sé si usted la distingue, pero yo la he distinguido desde el primer día que entré a este lugar. Y es la adoración. Hay algo aquí en esta iglesia, hermanos, que no se tiene en otras iglesias. Y es la adoración. No sé, pero entramos en una atmósfera, hermano, donde cuando empieza el piano, cuando empieza la música, cuando empieza la adoración, y realmente la transformación del ambiente resulta. Hay algo aquí, hermanos, en este lugar que Dios ha puesto, y tenemos la característica de ser una iglesia que adora. Siempre que alguien viene a esta iglesia, viene y entra por esa puerta y dice, ay, qué bonito, yo me quedo porque aquí adoran al Señor. Pero que aquí se siente la presencia de Dios, ¿o sí o no? ¿Verdad que sí? Todo el mundo lo ha dicho. Yo no me lo estoy inventando. Todo el mundo ha dicho eso. Aparte que hay buena palabra. ¿Verdad? Pues sí, la pastora nos da buena palabra, amén. Yo también, dice la... Tenemos coinonía, tenemos amor, ¿verdad que sí? Desde que la gente entra, no solo siente la presencia de Dios, sino se manifiesta la presencia de Dios en uno de los servidores, que le da la mano, que la saluda, que le da una silla, que la trata bien, que le dice si tiene ganas de algo tomar, se le da la bienvenida, todo. Todo eso va incluido, hermanos, en el servicio que damos al Señor para agradar a Dios, pero también agradamos a las visitas. Amén. Entonces, cuando entramos en esa atmósfera, hermanos, en la atmósfera de estar ayunando, de estar orando, de afligir nuestro cuerpo, ese es uno de los propósitos del ayuno y la oración, hermanos, es afligir nuestro cuerpo. Vuelvo y repito, uno de los propósitos del ayuno es afligir nuestro cuerpo, nuestra alma. La palabra alma ahí en el original es cuerpo. Entonces tenemos que afligir nuestro cuerpo. Vuelvo y repito, su estómago empieza a generar unos ruidos bien extraños ahí cuando usted ayuna. ¿Verdad que sí? Hace un concierto de tripas que usted se para a la par de alguien y le dice, uy, vos no desayunaste, ¿va? Y empieza un movimiento ahí y unos hacen puro leones. A varios hacen ruidos diferentes. ¿Pero por qué? Porque usted está afligiendo su cuerpo. Su cuerpo empieza a generar, hermanos, una aflicción dentro de ella porque le falta el alimento. Le falta la comida, le falta nutrirse. Pero su cuerpo fue hecho especialmente por Dios. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo empieza a sacar todas las reservas que usted tiene. Así que por unas horas que usted no coma, no se va a morir. Así que por un día que usted no coma, no se va a morir. Por 40 días, no, ahí bromeamos, hermano. Ahí tal vez sí se muera, pero de hambre nada más. Y vamos a ver, hermanos, en la palabra diferentes tiempos de ayuno. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que si usted no ayunó las 12 horas, eso no le cuenta como ayuno. No, hermano, no podemos caer en una religiosidad. ¿Sabe que la palabra, hermano, nos muestra ayunos de horas nada más? Nos muestra ayunos de un día. Nos muestra ayunos de 3 días. Nos muestra ayunos de 7 días. Imagínense, nos muestra ayuno de 14 días. De 21 días no es ayuno el de Daniel, porque Daniel comió. Y el ayuno es abstenerse de comer. Así que usted se ha hecho el ayuno de Daniel. Yo sé que usted lo ha hecho con todo su corazón y ha querido agradar a Dios y lo ha hecho.
pero no lo quiero meter, ¿verdad? Ay, entonces yo no agradezco. Sí, usted ha agradado al Señor, pero el ayuno de Daniel no fue ayuno. Si usted lee bien lo que Daniel hizo ahí, ¿qué fue lo que hizo? Se abstuvo de la comida, de los manjares, pero ¿qué comió? Legumbres, ¿verdad? Legumbres y agua. ¿Y cómo estaba él después de los días que pasó supuestamente en ese ayuno? Bien guapote, ¿va? Así bien coloradito. Pero esos 21 días no cuentan en la Biblia. Si usted busca el ayuno bíblico, no cuentan como ayuno, sino que solamente cuentan como desligarse y no contaminarse de la comida del rey. Pero el que sí cuenta como ayuno fueron los 40 días que pasó Moisés en la presencia de Dios. 40 días, hermanos, imagínense. 40 días, hermanos, estar en la presencia de Dios. Si Moisés hubiera pasado un año ahí, hermanos, un año no hubiera comido. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios nos alimenta. La presencia de Dios nos nutre. La presencia de Dios nos da fuerza, nos da ánimo, nos fortalece espiritualmente. Entonces no necesitamos alimento. Jesús pasó 40 días y 40 noches ayunando, imagínense. Fue llevado por el Espíritu, dice la palabra en Lucas capítulo 3, ¿a dónde? Al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice que sucedió en él? ¿Tuvo qué? Tuvo hambre. Él necesitaba un breakfast. Necesitaba un desayuno. Necesitaba romper el ayuno. Y en 40 días y 40 noches, ¿qué le sucedió? ¿Se le presentó quién? El diablo. Mira el tentador, hermano. El diablo es un bandido, hermano. Ese sí es un bandido. Se le presentó a Jesús después de que tuvo hambre, y lo primero que le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, hermano, ¿qué le respondió? Jesús le respondió con la palabra. Con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra también nos alimenta. La palabra nos da sustento. Cada vez que usted se levante en la mañana y lea su Biblia y ore al Señor, usted se está alimentando en la presencia de Dios y se está alimentando con la palabra de Dios. Así que cuando usted se meta a un ayuno, hermanos, no deje de leer la Biblia, no deje de orar. Por eso aquí va junto la palabra ayuno y la palabra oración. Entonces ahí afligimos nuestro cuerpo. Ese es uno de los propósitos del ayuno, afligir nuestro cuerpo. Se aflige porque necesita alimento. Ahí en ese periodo, hermanos, nuestro cuerpo se empieza a desintoxicar. Eso es en lo físico. Fíjense que ahorita solo lo voy a hablar un poquito del ayuno físico. Dios me permitió a mí pasar hace unos 10 años atrás más o menos un periodo de ayuno largo, extenso. Fueron 40 días que Dios me permitió poder ayunar. Pero cada día rompía el ayuno en la noche porque no lo podía hacer de largo. Yo también trabajaba y tenía familia y todo, y no lo podía hacer de corrido. Entonces cada día yo comía a una hora y volvía a comer hasta 24 horas después la misma comida, como Daniel, ¿verdad? Las legumbres, ¿verdad? Mi esposa solo me hacía ensalada, me preparaba verduras cocidas, ¿verdad? Trataba de tomar solo agua y la logré. Y me fui, hermano, bien, los pantalones así me bailaban. No es que estuviera tan gordo, pero bueno, de lo poco gordo que estaba, aún así logré bajar. Y en ese periodo era mi cumpleaños, ¿no? Y me acuerdo que los hermanos en aquel tiempo, hace 10 años, llegaron a mi casa a celebrarme mi cumpleaños con un pastel y llevaban comida y yo no podía comer nada. Porque yo me había decidido afligir mi cuerpo, afligir mi alma delante de Dios, porque iba a comenzar una nueva travesía en mi vida. Y después de esos 40 días, hermanos, fue cuando Dios me permitió abrir la primera puerta para abrir la iglesia, la primera iglesia aquí en Los Ángeles. Fue un periodo, hermano, donde yo decidí hacerlo delante de Dios porque necesitaba buscar de Dios y escuchar de Dios. Hace unos días yo en la célula les contaba a los hermanos, vimos una película con mis hijos de un hombre que encuentra un libro y empieza a leer en algunos capítulos de ese libro, y no es bíblico el libro, ni es cristiano ni nada, pero en ese libro encuentra unos pensamientos, y uno de los pensamientos que lee es: para poder activar tus otros sentidos, tápate la boca, decía. Y dije, esto parece bíblico, dije, porque ayuno es taparse la boca, ¿verdad? Cubrirse la boca.
Y cuando él dijo eso, me hizo clic a mí. Y mire que cómo es cierto, hermanos. Tal vez no es sabiduría de Dios, pero era sabiduría humana y era verdad. Tal vez ese hombre haber leído alguna vez la Biblia. Pero decía, para poder activar tus otros sentidos, tápate la boca. Y es cierto, hermano, cuando usted y yo nos metemos en el ayuno del Señor, hermanos, y oramos a Dios, y vigilamos al Señor, y adoramos al Señor, y tapamos nuestra boca, se agudizan nuestros sentidos espirituales. Empezamos a discernir más el discernimiento en el olfato, en el ambiente espiritual. Empezamos a escuchar más la voz de Dios. Cuando nos llama, como llamó Dios a Samuel, Samuel, Samuel. Empezamos en la madrugada a escuchar cómo Dios nos quita el sueño y nos quiere hablar, cómo Dios quiere que nos sentemos en la orilla de nuestra cama, cómo Dios quiere que vayamos a la sala de nuestra casa y nos sentemos ahí en los momentos donde todo está en silencio y solamente escuchar la voz de Dios. Mire, hacia ese nivel, hermanos, es el que Dios nos quiere llevar. Hacia ese nivel es donde Dios quiere que usted y yo estemos. Segundo propósito del ayuno es reconocer nuestra condición. Mire qué difícil, hermanos, muchas veces reconocer nuestra condición. Cuando hemos hecho algo malo y nosotros decimos, eso no está malo, eso está correcto. Qué difícil es, ¿verdad?, reconocer que lo que hemos hecho no está correcto. ¿Y quién nos saca de eso? Hay un dicho que dice, el que se subió en el burro nadie lo baja. El que se subió en su burro nadie lo va a bajar. Nehemías capítulo 1 versículo 4, encontramos aquí a Nehemías y el contexto de todo esto. Acompáñeme ahí a Nehemías. Gracias. Nehemías capítulo 1 y versículo 4. El contexto de todo esto, hermanos, es que había parte del pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Babilonia y estaban pasando un periodo de cautiverio de 70 años. Imagínense, estaban privados de libertad por 70 años. Y viene Dios, hermano, y despierta el deseo en el corazón de Nehemías. Nehemías no es profeta, Nehemías solamente fue un líder de Israel, no está contado entre los profetas. Entonces en Nehemías, en el capítulo 1, empieza a preguntar y mire lo que dice. Vamos a leer, ahí dejemos el versículo 4 y vamos a leer unos versículos atrás. Cuando Nehemías preguntó cómo estaba el pueblo de Israel allá en su ciudad, dice en el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, dice, estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué hice? Y lloré. ¿E hice qué? Duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Dice que cuando Jeremías oyó la condición de la que estaba el pueblo, hermanos, dice que la ciudad estaba destruida, los muros estaban destruidos y las puertas, ¿cómo estaban? Quemadas. Y dice ahí, e hice duelo. Esa palabra duelo, hermanos, se puso triste. Se entristeció tanto Nehemías de saber la condición que le estaba. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en el palacio del rey. Y la condición en que Nehemías vivía, hermano, era una condición de lujos. Nehemías era el copero del rey. Se echaba sus vinitos ahí. No, se los echaba porque tenía que probar antes que el rey tomara, para ver si no estaba envenenado. Muchos, yo quiero esa aprobación, dinos. No se vale, hermano. No se vale estar probando ahí botella tras botella. Pero esa era la condición que Nehemías vivía. Vivía en el palacio del rey, en una condición de lujos, de riqueza, de nada de escasez, de nada de abstinencia. Y cuando se entera en la condición que su pueblo, Israel, está, dice que se puso triste, hizo duelo. ¿Cómo se pone usted cuando oye la condición de una persona que está pasando una situación bien difícil? ¿Cómo se pone? ¿Verdad que nos entristecemos?
Nos ponemos tristes, nos decimos, ¿cómo debe ser posible que esté viviendo en esa situación, que esté pasando esa enfermedad? Nos ponemos tristes, entonces nos ponemos de duelo. Dice, de duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Ayunó, se privó de comer y además agregó la oración. Agregó la oración y empezó a clamar delante de Dios por su pueblo. Y en el versículo 6, mire lo que dice. Después de que reconoció que tenía que declarar la condición, dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír. ¿Qué dice? La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. O sea que el ayuno ahí no fue por ratitos, ¿eh? Él ayunó día y noche y además oró. Su oración era por los hijos de Israel, tus siervos. Y mire, eso es lo que le quiero decir. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y mire lo que agrega: que hemos cometido contra ti. Sí, dice aquí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire, él no dijo por la condición que esos pecadores allá tienen. Porque qué bonito es hablar de los demás, ¿verdad? Más cuando no conocemos la condición, solamente miramos lo malo. Cuando solamente estamos señalando. ¿Verdad que sí? Yo voy a orar y ayunar por ese hermano pecador. 7 suelas. Cuerudo. Es que ese sí es pecador. Hermano, mire, de veras, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cada vez que nosotros oramos por alguien que esté pasando en una condición. La palabra, ¿sabe qué dice la palabra? Ustedes que son espirituales, ¿qué deben de hacer con los que pecan? Restaurarlos. ¿Y cuántos espirituales hay aquí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Restaurarlo, no condenarlo. Tenemos que restaurarlo, tenemos que levantar. ¿Sabe que el ejército de Dios, hermanos, es el único ejército, dicen que deja a sus heridos tirados? Qué difícil, ¿eh? Mientras que los demás ejércitos están agarrando a sus heridos, exponiéndose para no dejarlos morir y llevarlos, aunque sea jalados, pero se los llevan. Mientras que los cristianos miran a uno caído y se van. Háblame, Señor. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición. Quiero ir rápido, hermano, porque tengo tanto aquí que decirle, pero ya no tengo tiempo. Tuve continuo para entre unos días. Entonces, cada vez que ayunamos, hermanos, debe ser nuestra oración decir: Señor, reconozco mi condición. He pecado, he fallado ante ti, perdóname, ten misericordia de mí y ten misericordia de mis hermanos. Porque así como ellos fallan, yo también fallo. Así como ellos pecan, yo también peco. Mira, hermano, yo no puedo venir aquí a ponerme con cara de santurrón. De veras. Y cuando le digo así, hermano, no es porque yo esté pecando todos los días como usted. No es eso, que yo venga y me levante todos los días con las ganas de pecar. No. Pero quiero que usted me entienda, hermanos, que la condición en nuestra vida, hermanos, delante de Dios muchas veces es pecaminosa. Por X o Y razón. Sea de pensamiento, sea de palabra y sea de hecho. Cualquiera de las 3 cosas, muchas veces le fallamos al Señor. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 6. Cuando reconocemos nuestra condición, hermanos, nos ponemos en el ambiente y en el papel de ser humildes. Santiago 4:6 dice: pero el que da, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Dios resiste, o otra versión dice: mira de lejos a los soberbios, pero a los demás les da, a los humildes les da gracia, el favor de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros nos metemos en ayuno, oramos al Señor y adoramos al Señor y nos humillamos delante de Él, hallamos gracia. Mire, sus brazos están abiertos delante de nosotros cuando somos humildes.
Pero cuando somos arrogantes, hermano, no, yo voy a ayunar porque yo no soy pecador. ¿Se recuerda aquella parábola del fariseo y el publicano? ¿Se recuerda? El fariseo decía: yo no soy ladrón, le decía aquel. Yo no soy ladrón, le decía. Yo no soy injusto, le decía. Porque el otro se agarraba de los impuestos. Tenía razón, ¿verdad? En parte. No soy injusto, ni soy adúltero, le decía. Yo ayuno 2 veces por semana, decía. Puro amor y paz, ¿verdad? 2 veces por semana, decía. Imagínense. Doy diezmo de todo lo que gano. Chica. Y el publicano, hermano, dice que no quería ni levantar la cabeza ahí. Y solamente su oración era: Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Yo sí soy eso que dice pero sé propicio a mi pecador. Pero su corazón fue humilde. ¿Y qué halló delante de Dios? ¿Quién dice que salió justificado de ese lugar? El publicano. El fariseo salió igual como entró, con un tanate de pecados, con un tanate de arrogancia, con todo, y salió igual. No salió justificado. Pero el publicano, hermanos, se levantó en ese lugar y dejó tirada la tonelada de pecados que tenía, perdonados por el Señor. Así que yo no sé qué tonelada podemos tener en nuestra vida, hermano, de pecados, de fallas delante de Dios. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que seamos humildes, que reconozcamos nuestra condición. Cuando nos metamos al ayuno, hermano, no solamente ayunemos por pasar hambre. A veces solo pasamos hambre y nos chillan las tripas. Y las que adoran son las tripas en vez de nosotros. Tercer propósito del ayuno es pedir corrección por nuestro camino, por nuestra caminata. Esdras capítulo 8 versículo 21, mire lo que dice. Esdras capítulo 8 versículo 21. Y ya voy a ir ahí aterrizando, que voy a 3000 pies de altura todavía. Ya me hicieron luz roja. Y de veras, hermano, no creo que vaya a poder avanzar mucho, pero quiero que tengamos un tiempo al final juntos, hermano, entendiendo todo esto. Esdras 8, 21. Esta es la misma condición, hermanos. Esdras era un sacerdote de Dios y era el mismo tiempo, era contemporáneo con Nehemías. Fue en el mismo tiempo, casi en los mismos años, en que el pueblo de Israel seguía cautivo en Israel, privado de su libertad. Y Dios prende el corazón de Esdras y mire lo que dice. Cuando él se enteró de toda esta condición, cómo estaba el pueblo, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino chueco, torcido, derecho. ¿Para quiénes? Para nosotros y para nuestros y para todos. Ya vio. Ya vio lo que hace el ayuno. En el ayuno, hermanos, después de reconocer nuestra condición, tenemos que pedirle al Señor que corrija nuestro camino, porque no podemos seguir en la misma condición, ¿verdad? Entonces aquí dice: él proclamó, publicó un ayuno para solicitar, ¿qué dice? Camino derecho. Eso es recto, ¿verdad? Un camino recto. Señor, ayúdame, no solamente para mí, sino para marcar el camino recto. ¿Para quiénes? Para mis hijos y para mis bienes, para todo lo que yo tenga, hermano, que agrade al Señor y que lo podamos hacer en el camino del Señor. Mire, el pueblo de Israel al menos había desviado. Esdras sabía que el pueblo había llegado a esta condición porque se había desviado del camino recto de Dios. Nosotros estamos retomando este camino, hermanos, para marcar un camino recto. Mire, hermano, no es casualidad que se esté levantando este sentir en el corazón de muchos de ustedes. Y tal vez no de muchos, pero en algunos. Pero yo les digo a los hermanos que están haciendo esto: hermanos, ese fuego va a empezar a arder. Todo lo grande comienza en pequeño. Todo lo que quiere llegar a ser un gran fuego, primero empieza y casi ni lo enciende. Pero de repente ¡pum!, sale la chispita.
Y usted dice, gloria a Dios, ahora sí la carnita va a estar bien rica, sí, pero espérese otros 10 minutos más, porque si la pone lo apaga. Ahorita es el tiempo en que Dios sabe qué está haciendo, hermano. Tomando su aventador en la mano y soplando el fuego, y soplando el fuego, y soplando el fuego. La profecía hoy fue cosas nuevas, cosas nuevas. El fuego se tiene que encender, porque si no encendemos el fuego no viene nada nuevo. Cosas nuevas, hermano. Y para ver cosas nuevas tenemos que hacer cosas nuevas. Posiblemente por 3 años no ayunamos. Posiblemente por 3 años no nos tomamos el tiempo para orar como teníamos que orar. No nos tomamos el tiempo para adorar al Señor como teníamos que adorar en lo personal. Pero ahora, hermanos, hoy es el tiempo, no mañana. Ayer ya pasó, hoy es el tiempo de lo nuevo. Cada día tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo en Dios. Yo cuando me entero de esas noticias, hermano, de que están haciendo, que están vigilando, que están haciendo, gloria a Dios, hermano, nosotros oramos por ustedes. Creemos de que Dios está levantando un sentir delante de la presencia de Dios para agradarle a Él, inquietarlo a Él. Cuarto punto, y con este termino. Cuarto propósito de ayunar es pedir ayuda a Dios en nuestra necesidad. Mire, hermano, cuando usted está pasando un momento difícil, vaya si no ayuna, ¿verdad? Cuando le dicen, tal vez se confundieron de examen, le dieron el examen del vecino. ¿Sabe qué ha pasado así en los hospitales? Le dan diagnósticos que no son suyos, pero le dijeron a usted, tiene cáncer. El diagnóstico fue de cáncer. Y siéntese porque le quedan 3 días de vida. Esos 3 días va a ayunar, hermano. Téngalo por seguro. Va a ayunar, va a vigilar, va a orar, va a adorar, va a hacer todo lo posible, porque aún a ver si así puede cambiar la notificación que se le acaba de dar. Y sabe que no está malo. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? Sabe que David, cuando recibió la noticia de que el hijo que había tenido en pecado con Betsabé, dice que el niño cayó enfermo. ¿Y cómo se puso David? ¿Se puso a danzar la presencia de Dios porque el niño estaba enfermo? No. Dice que se vistió también de cilicio. Eso usted lo va a encontrar ahí en 2 Samuel capítulo 12 versículo 15. Ya no lo vamos a leer, pero solo le voy a dar la historia rapidito. Dice que cuando él se enteró que el niño estaba enfermo, se vistió de cilicio y se metió a ayunar en su habitación, en su aposento. Y dice que no salía y le llegaban a tocar la puerta. Pam, 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 pam. Rey, ya está servido el desayuno. Ya está el almuerzo, ya está la cena. Tal vez hasta se lo querían meter debajo de la puerta. Y él no respondía. Y todos estaban preocupados que por qué el rey estaba así. Pero cuando llegó la noticia de que el niño había muerto, usted ya conoce la historia. Dice que David fue, se bañó, se limpió, se quitó el traje de cilicio, dejó de ayunar, dejó de orar y dijo, tengo hambre. Y no tenía que entrar en luto, pues se había muerto el niño. Y le dijeron, ¿por qué ahora que el niño ya está muerto dejaste de hacer todo lo que estabas haciendo? Y la respuesta de David fue, porque estando vivo el niño, yo podía todavía hacer algo. Todavía podía clamar a Dios para que no le quitara la vida. Pero ya muerto, ya no se puede hacer nada. Mire qué sabiduría la de Salomón, la de David. Qué sabiduría. Él entendió que ya no podía hacer nada. Mire, hermano, una vez Dios hace algo, ya no lo podemos hacer volver. Entonces el ayuno, hermano, no es para doblar el brazo a Dios, ¿eh? Para que él haga, ay, aquí está el Señor así, ahorita te lo mando ahorita. No, el ayuno es para afligirnos. El ayuno es, hermanos, para reconocer nuestra condición, para pedirle corrección de nuestro camino y para pedir ayuda. Esther 4:16, yo creo que se ponga de pie usted, por favor. Usted ya sabe también la historia de Esther, que se levanta un hombre en contra del pueblo de Israel, un hombre que lo pudiéramos ver al transcurso de la historia, y si usted lo pudiera asemejar a este hombre a años un poquito más atrás, era un hombre como Hitler, porque quería devastar al pueblo de Israel, quería que no quedara ni uno del pueblo de Israel. Y este hombre se levanta en contra del pueblo y le llega la noticia a Esther. ¿Sabe usted quién era Esther?
la reina Esther. Entonces cuando ella se entera de esto, va y manda a decirle a su primo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Mire, la ventaja no iba a ser solamente para ella, para todo el pueblo, pero ella pedía que ayunaran por ella. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Ese ayuno sí estaba completo, ¿verdad? Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, dijo Esther. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque tenía que pedir audiencia, y si el rey no se la daba, no podía entrar. Y si así entraba y el rey no le decía, que la tomaba por agrado de estar ahí y no extendía su cetro, la tenían que matar a Esther. Entonces dice aquí: aunque no sea conforme a la ley, si perezco, o sea, si voy a morir, pues que muera, pero voy a morir haciendo lo que tengo que hacer, cumpliendo mi responsabilidad. Y se metió en este ayuno. ¿Para qué? Para pedir la ayuda de Dios. Estas son solamente 4, hermano, cosas de muchas cosas que podíamos aprender del ayuno, pero vamos a tener un tiempo muy extenso para seguir hablando del ayuno, para seguir hablando de la oración. Dios quiere, hermanos, hacer grandes cosas, y es necesario que nos metamos en el ambiente, en la atmósfera espiritual de Dios, para empezar a ver eso sobrenatural. Yo siempre le he dicho este dicho: si quieres ver resultados diferentes, haz cosas diferentes. Iglesia, si queremos ver resultados diferentes, empecemos a hacer esto diferente. Oremos, ayunemos, aflijamos nuestro cuerpo, nuestra alma delante de Dios, y pidámosle que nos ayude, que nos corrija, que reconozcamos nuestra condición, y que en el momento de necesidad siempre lo tengamos a Él presente. Yo quiero pedirle a los hermanos que están involucrados en todo esto del ayuno, que se vengan aquí al frente, por favor. Yo sé por nombres, pero, y no es para poner, hermanos, en evidencia algo, ni para que su mano derecha sepa lo que su mano izquierda hace, o viceversa. Pero quiero que ustedes que están metidos en esto, hermanos, se vengan para acá al frente. Hay mucho que hablar, pero no le puedo hablar más. Isaías 58, usted lo puede leer en su casa, y ahí dice muchas cosas más que debíamos de agregar al ayuno y a la oración, cosas que agradan a Dios. Este, hermanos, es un ejército, un pequeño ejército, pero con armas potentes delante de Dios. Es un ejército que tal vez se mirará de unos cuantos, pero que van a lograr mucho. Y lo primero que van a lograr, hermanos, es de que usted y yo nos inquietemos también. Es de que usted y yo, hermanos, empecemos a ver cómo los milagros y las cosas poderosas de Dios empiezan a suceder en nuestra iglesia, porque Dios despertó el corazón de algunos de ustedes. Ellos, hermanos, han estado orando, han estado vigilando, han estado ayunando por un avivamiento en nuestra iglesia, por algo que si hemos podido experimentar un destello nada más de la gloriosa presencia de Dios en este lugar, hermanos, esto va a empezar a hacer que los cielos se abran, y vamos a ver no solamente un destello, sino vamos a ver al sol de justicia alumbrando en este lugar sobre esta iglesia. Así que yo quiero que usted aquí, hermanos, se sienta privilegiado de ser llamado por Dios, de que Dios haya inquietado su corazón. Y quiero decirle a usted que se quedó allá: si usted, hermano, se quiere unir a este ejército, como cuando me decían a mí en el ejército, de un
paso al frente, nada más, y únase. Usted dirá, sí, pero es que yo estoy tomando medicina, yo no puedo hacerlo porque estoy enfermo. Sí, lo podemos entender, hermano, y no lo queremos inquietar en eso, porque su salud es más importante. Pero si usted quiere unirse a este ejército de oración, hermanos, yo quiero pedir que se vengan aquí al frente también, porque vamos a orar todos juntos. Salga de su lugar y se quiere unir a este ejército, hermano, venga. Usted va a ser equipado en esta mañana. No nos vamos a tomar mucho tiempo, porque tenemos que salir de este lugar. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, Tú has hablado a nuestro corazón y lo has estado haciendo por tiempo atrás. Nos has hablado, Señor, en sueños, nos has hablado en visiones, nos has hablado en profecías, Señor. Y han habido, Señor, buenas noticias para tu iglesia, Señor. Y nosotros las hemos creído. Era necesario inquietar el corazón, Señor. Y hoy, Señor, en estos días tú has inquietado el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que honres la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que honres, Señor, el sentir y el deseo de sus corazones, Padre, para que hagan aún más, Señor. Para que sigan, Señor, entendiendo que tú tienes mayores cosas, Padre, para nosotros como iglesia. El camino se está preparando, Señor. El camino se está preparando. Tú estás poniendo un ejército valiente, Señor. Yo te pido que los armes a ellos, Señor, de los vistas de la armadura de Dios. Que tomen, Señor, la espada del Espíritu en sus manos, Señor. Para que toda batalla, Señor, en el nombre de Jesús en sus vidas sea declarada, Señor, victoriosa en el nombre de Jesús. Batallas, Señor, que no las van a librar ellos, sino tú las vas a librar, Señor, en sus vidas. Nosotros solamente, Señor, nos disponemos como iglesia, Señor, a hacer lo que nos has mandado a hacer, Señor. Van a ser tiempos gloriosos, Señor, en tu presencia, en tu búsqueda. Dios va a empezar a levantar adoradores. Va a empezar a levantar en las madrugadas hombres y mujeres que se levanten a adorar con oídos para escuchar la voz de Dios, para escuchar y reconocer que la voz que están oyendo es la voz de Dios. Nos enlistamos, Señor, en el ejército tuyo. Yo quiero que usted repita en esta mañana, hermano: yo no voy a dejar. Dígalo con convicción: yo no voy a dejar a ningún soldado de este ejército morir. Lo voy a levantar, lo voy a restaurar, lo voy a curar, lo voy a poner en pie para que juntos volvamos a pelear y miremos la victoria en el nombre de Jesús. Aquí hay más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya.